Sinué el egipcio, de Mika Waltari. Libro octavo. La casa oscura. Capítulo 1. Durante muchos días el mar onduló delante de nosotros, inmenso y sin riberas. Pero yo no tenía miedo, porque Minea estaba con nosotros, y al respirar el aire marino florecía, y el resplandor de la luna iluminaba sus ojos, cuando, inclinada sobre el mascarón de proa, respiraba a pleno pulmón, como si quisiera acelerar la marcha del navío. El cielo era azul sobre nuestras cabezas, el sol brillaba, y un viento moderado hinchaba las velas. El capitán me aseguraba que navegábamos en buena dirección, y yo di crédito a sus palabras. Una vez acostumbrado a los movimientos del navío, no me sentí enfermo, pese a que la congoja ante lo desconocido me estrujase el corazón cuando las últimas aves marinas abandonaron el navío el segundo día y se alejaron hacia la costa. Pero entonces fueron los enganches del dios del mar y las marsopas los que nos escoltaron con sus dorsos brillantes. Y Minea los saludaba con sus gritos de júbilo, porque le llevaba el saludo de su dios. Pronto vimos un barco de guerra cretense, cuyos flancos estaban adornados con rodelas de cobre, y nos saludó con su pabellón después de haber comprobado que no éramos piratas. Captá salió de su camarote, orgulloso de poder pasearse por cubierta, y empezó a contar a los marinos sus viajes. Se jactó de la travesía hecha una vez de Egipto a Simira, con las velas desgarradas, cuando solo el capitán y él estuvieron en estado de comer, mientras todos los demás gemían y vomitaban. Habló también de los monstruos marinos que guardaban el delta del Nilo, y devoran toda barca de pesca suficientemente imprudente para aventurarse en alta mar. Los marinos le respondieron en el mismo tono, hablándole de las columnas que sostienen el cielo en el otro extremo del mar, y de las sirenas de cola de pescado que acechan a los marineros para hechizarlos y divertirse con ellos. Y en cuanto a los monstruos marinos, contaron historias tan terroríficas que Captá se refugió cerca de mí, pálido de miedo, agarrándome por la túnica. Minea se animaba cada vez más, y sus cabellos flotaban al viento, y sus ojos eran como un claro de luna sobre el mar, y era viva y bella de ver, de manera que mi corazón se fundía pensando que en breve debía perderla. ¿Para qué regresar a Simira y Egipto sin ella? Cuando me decía que pronto no la vería ya, que no tendría ya su mano entre las mías, y que su flanco no me calentaría nunca más, la vida no era más que ceniza en mi boca. Pero el capitán y los marineros la respetaban altamente, porque sabían que bailaba delante de los toros y que había echado a la suerte el derecho de entrar en la mansión del dios durante el plenilunio, pese a que los hubiese impedido un naufragio. Cuando traté de interrogarlos sobre su dios, me respondieron evasivamente que no sabían nada, y algunos añadieron: «No comprendemos tu lengua, extranjero». Pero me enteré de que el dios de Creta reinaba sobre el mar, y que las islas tributarias enviaban muchachos y muchachas a bailar delante de los toros. Vino el día en que Creta emergió de las olas como una nube blanca, y los marineros lanzaron gritos de júbilo, y el capitán sacrificó al dios del mar que nos había concedido una travesía feliz. Las montañas de Creta y las riberas abruptas, con sus olivos, eleváronse ante mis ojos, y yo los miraba como una tierra extraña en la que debía enterrar mi corazón. Pero Minea la consideraba como su patria, y lloró de júbilo ante las montañas salvajes y el dulce verdor de los valles cuando los marineros arriaron las velas
y sacaron los remos para acostar el navío al muelle, pasando al lado de los demás navíos anclados, la mayoría de los cuales eran barcos de guerra. El puerto de Creta albergaba quizá 1000 navíos, y Captá, al verlos, dijo que jamás hubiera creído que en el mundo hubiese tantas embarcaciones. En el puerto no existían ni torres, ni baluartes, ni fortificaciones, y la villa comenzaba en la misma ribera. Tal era la supremacía de Creta sobre el mar y el poderío de su dios. Capítulo 2. Voy a hablar de Creta y decir lo que he visto con mis propios ojos. Pero no diré lo que pienso de Creta y de su dios, y cierro el corazón a lo que mis ojos contarán. Por esto, debo decir que no he visto, durante todos mis viajes por el mundo conocido, nada tan bello y tan extraño como Creta. De la misma manera que el mar empujaba hacia las costas su espuma iridiscente y sus burbujas brillan con los 5 colores del arco iris, y las conchas marinas dan su resplandor de claridad macarada, Creta brillaba y lanzaba sus destellos de espuma ante mis ojos. Porque la alegría de vivir y el placer no son en ninguna parte tan directos y caprichosos como en Creta, y nadie consiente obrar de otra forma que siguiendo sus impulsos, de manera que es difícil llegar a algún acuerdo con ellos, porque cada cual cambia de parecer de un momento a otro, según sus caprichos. Por esto dicen siempre lo que puede causar placer, aunque no sea verdad, porque el sonido armonioso de las palabras les gusta, y en su país no se conoce la muerte, y creo incluso que en su lengua no hay palabra para designarla, porque la ocultan, y si alguien muere, se le entierra a hurtadillas para no entristecer a los demás. Creo también que queman los cuerpos de los difuntos, pero no estoy seguro, porque durante mi estancia en Creta no he visto un solo difunto ni una tumba. Aparte, las de los antiguos reyes, que fueron construidas en los tiempos antiguos con piedras enormes, y de las que la gente se aparta, porque nadie quiere pensar en la muerte, como si esto fuese una manera de escapar de ella. Su arte es también maravilloso y caprichoso, y cada artista pinta según su inspiración, sin preocuparse de las reglas ni los cánones. Sus jarras y sus copas resplandecen de colores brillantes, y en sus flancos nadan todos los animales extraños y los peces del mar. Las flores se abren y las mariposas flotan en el aire, de manera que un hombre acostumbrado a un arte dominado por las tradiciones siente una inquietud que le da la sensación de que está soñando. Sus edificios no son grandes y formidables, como los templos y palacios de los demás países, pero al construirlos se buscan la comodidad y el lujo sin preocuparse del exterior. Les gusta el aire y la limpieza, y sus ventanas son anchas. En las casas hay numerosas salas de baño, en cuyas pilas brota el agua caliente y fría según se quiera. Incluso en los recintos más privados, el agua a chorros limpia las cubetas, de manera que en ninguna parte he encontrado tanto lujo como en Creta. Y no es solamente el caso para los nobles y los ricos, sino para todos los que viven en el puerto, donde residen los extranjeros y los obreros. Sus mujeres consagran un tiempo infinito a lavarse, depilarse y pintarse el rostro, de manera que no están nunca listas a tiempo, sino que llegan siempre tarde a las invitaciones. No son puntuales, ni siquiera en las recepciones del rey, y nadie se preocupa de ello. Pero su indumentaria es de lo más sorprendente, porque se visten con trajes muy ceñidos y bordados en oro y plata que les cubren todo el cuerpo, salvo los brazos y el pecho,
que quedan desnudos, porque están orgullosas de su bello pecho. Tienen también trajes compuestos de centenares de lentejuelas de oro, pulpos, mariposas y palmeras, y la piel aparece por entre ellas. Los cabellos los llevan artísticamente rizados en altos peinados que exigen días enteros de trabajo, y los adornan con pequeños sombreros fijados con agujas de oro que parecen flotar sobre sus cabezas como las mariposas al remontar el vuelo. Su talle es elegante y flexible, y sus caderas delgadas como la de los muchachos, de manera que los partos son difíciles y hacen todo lo posible por evitarlos, de modo que no es ninguna vergüenza no tener más que 1 o 2 hijos, y aún ninguno. Los hombres llevan unas botas decoradas que les llegan hasta las rodillas, pero como contraste el delantalito es sencillo y pequeño, y el talle estrecho, porque están orgullosos de la esbeltez de su cintura y de lo cuadrado de sus hombros. Tienen la cabeza pequeña y fina, los miembros y los puños delicados, e imitando a las mujeres, no dejan un solo pelo en todo su cuerpo. Solo muy pocos hablan alguna lengua extranjera, porque se encuentran bien en su país, y no aspiran a abandonarlo por otros que no les ofrecen las mismas comodidades y atractivos. Pese a que obtienen toda su riqueza del puerto y del comercio, he encontrado entre ellos gente que se negaba a bajar hasta el puerto porque olía mal, y que no sabía hacer el cálculo más simple, por lo que fiaba enteramente en sus contables. Por esto los extranjeros listos se enriquecían rápidamente en Creta si se conformaban con vivir en el puerto. Tienen también instrumentos de música que tocan aun cuando no hay ningún músico en la casa, y pretenden saber anotar la música, de manera que, leyendo estos textos, se puede aprender a tocar una música aunque no se haya oído nunca. Los músicos de Babilonia afirman conocer también este arte, pero yo no quiero discutir ni con ellos ni con los cretenses, porque no soy músico y los instrumentos de los diferentes países han desconcertado mi oído. Pero todo esto me ayuda a comprender por qué, en todas partes, suele decirse mentir como cretense. Tampoco tienen templos visibles, ni se preocupan de los dioses, contentándose con adorar a los toros, pero lo hacen con un ardor tan grande que no transcurre un día sin que se les vea en la arena de los toros. No creo, sin embargo, que sea tanto por el respeto debido a los dioses como por el apasionante placer que proporcionan las danzas delante de los toros. No sabría decir tampoco que den pruebas de un profundo respeto por su rey, que es uno de sus semejantes, aun cuando habite un palacio mucho más grande que los de sus súbditos. Se comportan con él como si fuese un igual, y le gastan bromas, y cuentan anécdotas sobre él, y acuden a sus recepciones, o se marchan de ellas a su antojo. Beben vino con moderación para alegrarse, y sus costumbres son muy libres. Pero no se emborrachan nunca, porque es grosero a sus ojos. Y no he visto nunca vomitar a nadie por haber bebido demasiado, como ocurre en Egipto y los demás países. En cambio, se apasionan fácilmente unos por otros, sin preocuparse de si están cansados o no, y se divierten juntos cuando y donde les parece bien. Los muchachos, que bailaban delante de los toros, gozan de gran fervor cerca de las mujeres, de manera que hay muchachos que se ejercitan en este arte para divertirse, pese a no haber sido iniciados, y a menudo adquieren tanta habilidad como los profesionales, que no tienen que tocar mujer, como las muchachas no deben tocar hombre. Cuento todo esto para demostrar que a menudo
me encontré desconcertado por las costumbres cretenses, con las cuales, por otra parte, no me familiarizaría jamás, porque su orgullo consiste en encontrar constantemente algo nuevo y sorprendente, de manera que con ellos no se sabe nunca lo que reserva el momento siguiente. Pero tengo que hablar de Minea, pese a que mi corazón se acongoje al pensar en ella. Llegados al puerto, nos hospedamos en la hostería de los extranjeros, cuyas comodidades sobrepasaban todo lo que había visto, pese a que no fuese muy grande, de manera que el pabellón de Ishtar, con todo su lujo polvoriento y sus esclavos ignorantes, me pareció una cosa bárbara. Minea se hizo rizar el pelo y compró vestidos para poder mostrarse a sus amigos, de manera que quedé sorprendido de verla con un sombrerito que parecía una lámpara, y tenía también unos zapatos con los tacones muy altos que la hacían caminar difícilmente. Pero no quise enojarla criticando su atavío, y le regalé unos pendientes y un collar de piedras de colores, porque el vendedor me aseguró que era entonces moda en Creta, pero que no estaba seguro de lo del día siguiente. Miré también con sorpresa sus pechos desnudos que salían de su traje plateado, y vi que se había pintado los pezones de colorado, de manera que evitó mis miradas y dijo con tono de reto que no tenía por qué avergonzarse de su pecho, que podía rivalizar con el de cualquier cretense. Después de haberla mirado bien, no protesté, porque sobre este punto tenía toda la razón. Después de lo cual, una litera nos llevó del puerto a la meseta, donde la ciudad, con sus edificios ligeros y sus jardines, era como un nuevo mundo al lado de la aglomeración, el ruido y el olor a pescado del puerto. Minea me llevó a casa de un noble anciano que había sido su protector especial y su amigo, de manera que había vivido en su casa y usaba de ella como de la suya propia. El anciano estaba estudiando los catálogos de los toros y tomaba notas para las apuestas del día siguiente. Pero al ver a Minea, olvidó sus papeles, se alegró muchísimo y la besó diciendo: ¿Dónde te has escondido durante tanto tiempo? Te creía ya desaparecida en la mansión del dios. Pero no me he procurado todavía una nueva protegida, de manera que tu dormitorio sigue a tu disposición, a menos que los esclavos hayan olvidado cuidar de él, o que mi esposa lo haya hecho derribar para construir un estanque, porque se ha puesto a criar peces raros y no piensa más que en esto. ¿Elea cría peces en un estanque?, preguntó Minea sorprendida. No es ya Elea, dijo el anciano con cierta impaciencia. Tengo una mujer nueva que recibe en este momento a un joven muchacho no iniciado a quien muestra sus peces y me parece que la contrataría que la interrumpiésemos. Y me parece que la contrariaría que la interrumpiésemos. Pero preséntame a tu amigo, a fin de que sea mi amigo también, y disponga de esta casa como suya. Mi amigo es Sinué, el egipcio, el que es solitario y es médico, dijo Minea. Me pregunto si permanecerá solitario mucho tiempo aquí, dijo el anciano con tono jocoso. Pero, ¿estás acaso enferma, Minea, puesto que llevas un médico contigo? Sería de lamentar, porque esperaba que mañana pudieras bailar delante de los toros y traerme un poco de suerte. Mi intendente de puerto se queja de que mis ingresos no bastan para cubrir mis gastos, o viceversa. No importa, porque no entiendo una palabra de las complicadas cuentas que me mete constantemente por las narices, lo cual me molesta. No estoy enferma en lo absoluto, dijo Minea, pero este amigo me ha salvado de numerosos peligros, y hemos atravesado juntos muchos países antes de regresar aquí, porque he sufrido un naufragio,
y he bailado delante de los toros en Siria. ¿De veras? Dijo el anciano inquieto. Espero, sin embargo, que esta amistad no te haya impedido conservar tu virginidad. Si no, te negarán el acceso al concurso. Y como sabes muy bien, esto te acarreará una serie de contrariedades. Estoy verdaderamente contrariado, porque veo que tu pecho se ha desarrollado de una manera sospechosa, y tus ojos tienen un brillo húmedo. Minea, ¿te has dejado seducir? No, respondió con rabia Minea. Y cuando digo no, puedes creerme, y nadie tiene que examinarme, como lo hicieron en el mercado de esclavos de Babilonia. Te cuesta creer que solo gracias a este amigo he podido escapar a todos los peligros y regresar a mi patria. Y yo creía que mis amigos se alegrarían de verme, pero no piensas más que en tus toros y en tus apuestas. Se echó a llorar de despecho, y las lágrimas mojaron los afeites de sus mejillas. El anciano se conmovió, y lamentando sus palabras, dijo: No dudo de que estás fatigada por tus viajes, porque en el extranjero no habrás podido bañarte cada día, ¿verdad? Y no creo que los toros de Babilonia valgan más que los nuestros. Pero esto me hace pensar que hace ya rato debería estar en casa de Minos, porque he olvidado esta invitación y voy a ir allá sin cambiarme de ropa. Sin embargo, nadie se fijará en ella. Hay tanta gente. Reposad, pues, aquí, amigos míos. Y tú, Minea, trata de calmarte. Y si mi mujer viene, decidle que me he marchado ya, porque no quería molestarla estando con este muchacho. En el fondo podría irme a dormir, porque en casa de Minos no se fijarán en si estoy presente o ausente. Pero, ahora que lo pienso, voy a pasar por los establos a preguntar el estado del nuevo toro que lleva una mancha en el costado, de manera que es mejor que vaya. Se trata de un toro verdaderamente notable. Nos sonrió con aire distraído, y Minea dijo: Te acompañaremos a casa de Minos, donde podré ver a mis amigos y presentarles a Sinué. Así fue como fuimos juntos al palacio de Minos, a pie, porque el anciano no llegó nunca a decidir si valía la pena o no de tomar una litera para un trayecto tan corto. Solamente al entrar me di cuenta de que Minos era su rey, y me enteré de que se llamaba siempre Minos, pero no sé qué número de orden llevaba, porque nadie se preocupaba de la circunstancia. Un Minos desaparecía y era reemplazado por otro. El palacio comprendía numerosas habitaciones, y en los muros de la sala de recepciones ondulaban las algas, los pulpos y las medusas, nadando en una agua transparente. La gran sala estaba llena de gentes vestidas de manera más o menos lujosa, que hablaban con vivacidad, riéndose fuerte y bebiendo en pequeñas copas bebidas frescas, vinos o jugos de fruta, y las mujeres establecían comparaciones entre sus atavíos. Minea me presentó a sus amigos, que eran todos corteses y distraídos, y Minos me dirigió en mi lengua algunas palabras, dándome las gracias por haber salvado a Minea y haberla llevado hacia su dios, de manera que a la primera ocasión podría entrar en la mansión sombría, pese a que su turno había pasado ya. Minea andaba por el palacio como si estuviese en su casa, y me llevó de una habitación a otra, admirándose constantemente al reconocer los objetos familiares y saludando a los esclavos que se inclinaban delante de ella como si no hubiese estado nunca ausente. Me dijo que cualquier noble podía retirarse a sus dominios o salir de viaje sin advertir de ello a sus amigos, y que nadie se enfadaba por ello.
A su regreso, volvía a ocupar su sitio como si no se hubiese movido de allí. Esto hacía también fácil la muerte, porque si alguien desaparecía, nadie se inquietaba por él hasta que había sido olvidado, y si por azar se notaba una ausencia en ocasión de una cita convenida o una reunión, nadie se sorprendía, porque se decían que la persona pudo haberse ausentado de repente por capricho. Minea me condujo a una habitación situada en lo alto del flanco de la colina, desde la cual la vista dominaba a lo lejos los prados sonrientes, los bosques de olivos y las plantaciones de fuera de la villa. Me dijo que era su habitación, y todo estaba en orden, como si no hubiese salido de ella, pese a que las vestiduras y las joyas de los cofres estuviesen ya pasadas de moda y no podían usarlas ya. Solo entonces supe que pertenecía a la familia de Minos, si bien hubiera debido darme cuenta antes, dado su nombre. Por esto el oro y la plata y los regalos de precio no ejercían influencia alguna sobre ella, puesto que desde su infancia había estado acostumbrada a tener todo lo que quería. Pero también, desde su infancia, había sido consagrada al Dios, y por esto había sido criada en la casa de los toros, donde vivía cuando no estaba en su habitación o en casa de su viejo amigo, porque los cretenses son tan caprichosos sobre este punto como sobre los demás. Yo sentía curiosidad por ver las arenas, y entramos a saludar al protector de Minea, que quedó muy extrañado al verme, y me preguntó si no nos conocíamos ya, porque mi rostro no le era desconocido. Minea me llevó después a la casa de los toros, que formaba toda una villa con sus establos, sus campus, sus estrados, sus pistas, los edificios de sus escuelas y la habitación de los sacerdotes. Pasamos de un establo a otro entre el olor nauseabundo de los toros, y Minea no se cansaba de dirigirles cumplidos y darles bellos nombres, pese a que intentasen atravesar el vallado con sus cuernos, mugiendo y escarbando el suelo con sus agudas pezuñas y lanzando llamas por los ojos. Encontré también muchachos y muchachas a quienes conocía, pese a que los danzarines no fuesen en general muy cordiales entre sí, porque tenían celos unos de otros y no querían revelarse sus trucos. Pero los sacerdotes que entrenaban a los toros e instruían a los danzarines nos acogieron amablemente, y habiéndose enterado de que yo era médico, me hicieron una serie de preguntas relacionadas con la digestión en los toros, las mezclas de forraje y el brillo del pelo, y sin embargo sabían mucho más que yo sobre esta materia. Minea era bien vista entre ellos, porque obtuvo enseguida un número y un toro para las carreras del día siguiente. Ardía de impaciencia por mostrarme su habilidad frente a los mejores toros. Para terminar, me llevó a un pequeño edificio donde vivía solitario el sumo sacerdote del dios de Creta y de los toros. De la misma manera que el rey era siempre Minos, el sumo sacerdote se llamaba siempre Minotauro, y era el hombre más respetado y temido de toda la isla, hasta tal punto que se evitaba pronunciar su nombre y se le llamaba el hombre de la casita de los toros. Minea temía también ir a verle, pese a que no me dijese nada, pero lo leí en sus ojos, de los que ninguna expresión me era desconocida. El sacerdote nos recibió en una habitación oscura y a primera vista creí columbrar un dios, porque estaba delante de un hombre que parecía un ser humano, pero con una cabeza de toro dorada. Después de haberse inclinado delante de nosotros, se quitó la cabeza dorada y nos mostró su rostro, pero pese a que nos sonrió cortésmente, no me gustó,
porque en su rostro inexpresivo había algo duro y cruel. Y no pude explicarme esta expresión, porque era un hombre bello, de tez bronceada y nacido para mandar. Minea no tuvo necesidad de darle explicaciones, porque él conocía ya su naufragio y sus aventuras, y no hizo preguntas ociosas, sino que me dio las gracias por la bondad de que había dado pruebas con respecto a Minea, y por lo tanto, para con Creta y su Dios, y añadió que, en mi albergue, me esperaban numerosos regalos de los que estaría seguramente contento. No me preocupo mucho de los regalos, le dije, porque para mí el saber es más precioso que el oro, y por esto he viajado por numerosos países para aumentar mis conocimientos, y me he familiarizado con las costumbres de Babilonia y de los hititas. Por eso, espero conocer también el dios de Creta, sobre el cual he oído relatos maravillosos, y sé que ama a las vírgenes y a los muchachos irreprochables, al contrario de los dioses de Siria, donde los templos son casa del lenocinio y en los que ofician sacerdotes castrados. Tenemos numerosos dioses que el pueblo adora, dijo. Hay además en el puerto templos erigidos a los diferentes dioses de los demás países, de manera que podrás sacrificar a Amón o Baal del puerto si lo deseas. Pero no quiero inducir a error. Por esto reconozco que el poderío de Creta depende del dios adorado en secreto desde los tiempos más remotos. Solamente los iniciados lo conocen, pero lo conocen únicamente al encontrarlo, y nadie ha regresado todavía para describir su apariencia. Los dioses de los hititas son el cielo y la tierra, y la lluvia que desciende del cielo y fertiliza la tierra, le dije. Comprendo que el mar sea el dios de los cretenses, puesto que el poderío y la riqueza de Creta dependen del mar. Quizá tengas razón, Sinue, dijo con una extraña sonrisa. Debes saber, sin embargo, que nosotros, los cretenses, adoramos a un dios vivo, lo cual nos distingue de los pueblos del continente que adoran muertos o estatuas de madera. Nuestro dios no es un simulacro, pese a que los toros sean su símbolo, pero mientras viva este dios, la supremacía de Creta se mantendrá sobre los mares. Es lo que ha sido predicho, y lo sabemos, pese a que contamos también mucho con nuestros navíos de guerra, con los cuales ningún otro pueblo marítimo puede rivalizar. He oído decir que vuestro dios vive en los meandros de una mansión oscura, insistí yo. Quisiera con gusto ver este laberinto, pero no comprendo por qué los iniciados no regresan jamás, a pesar de que tengan la posibilidad de hacerlo después de haber pasado allí una luna. El más grande honor y la felicidad más grande que puede ocurrirle a un joven cretense es entrar en la mansión del dios, dijo el Minotauro, repitiendo las palabras que había pronunciado ya incontables veces. Por esto incluso las islas del mar rivalizan en mandarnos sus vírgenes más bellas y sus mejores adolescentes para bailar delante de nuestros toros. En las mansiones del dios del mar, la vida es tan maravillosa que nadie que la conozca puede sentir el menor deseo de volver a encontrar los dolores y las penas terrenales. ¿Temerías acaso tú, Minea, entrar en la mansión del dios? Pero Minea no respondió nada, y yo dije: en la costa de Cimira he visto cadáveres de marinos ahogados, y su cabeza estaba hinchada, y su vientre abultado, y su expresión no reflejaba goce alguno. Es todo lo que sé de las mansiones del dios del mar. Pero no pongo lo más mínimo en duda tus palabras, y le deseo a Minea mucha felicidad. El Minotauro dijo fríamente: verás el laberinto porque la luna llena se acerca, y aquella noche Minea entrará en la mansión del dios.
¿Y si Minea se negara? Pregunté con vivacidad, porque sus palabras me sorprendían a la vez que me helaban el corazón. No ha ocurrido jamás, dijo él. No temas, sino el egipcio. Minea entrará por propia voluntad en la mansión del dios. Se volvió a poner la dorada cabeza de toro para demostrar que la entrevista había terminado, y no vimos más su rostro. Minea me tomó de la mano y me llevó, y ella no sentía ya júbilo alguno. Capítulo 3. Captán nos esperaba en la hostería, habiendo saboreado abundantemente los vinos del puerto, y me dijo: «Oh dueño mío, este país es el reino del poniente para los servidores, porque nadie los apalea ni se preocupa de saber cuánto oro llevan en su bolsa o qué joyas han comprado. Verdaderamente, oh dueño mío, esto es un paraíso terrestre para los servidores, porque si un dueño se enfada con un esclavo, lo arroja de la casa, lo cual es el peor castigo, y el servidor no tiene más que esconderse y volver al día siguiente, y el dueño lo ha olvidado todo. Pero para los marinos y los esclavos del puerto es un país muy duro, porque los intendentes tienen unos juncos muy flexibles y son avaros, y los mercaderes engañan a un cimiriano tan fácilmente como un cimiriano engaña a un egipcio. Tienen, sin embargo, unos peces pequeños conservados en aceite que son agradables de comer, bebiendo. La exquisitez de estos peces hace que se les perdonen muchas cosas». Dijo todo esto a su manera habitual, como si estuviese borracho, pero inmediatamente cerró la puerta y, asegurándose de que nadie nos oía, dijo: «Oh dueño mío, en este país ocurren cosas muy extrañas, porque en las tabernas los marineros cuentan que el dios de Creta ha muerto, y los sacerdotes enloquecidos buscan a otro. Pero estas palabras son peligrosas, y algunos marinos, por haberlas repetido, han sido arrojados a los pulpos desde lo alto de las rocas. En efecto, ha sido predicho que el poderío de Creta se derrumbará el día en que muera su dios». Entonces, una inmensa esperanza inflamó mi corazón y le dije a Captá: «La noche del plenilunio, Minea debe entrar en la mansión del dios. Pero si éste ha muerto realmente, lo cual es muy posible, porque el pueblo es siempre el primero en saber las cosas, pese a que no se le diga nada, Minea podrá volver a salir de esta mansión de la cual no ha salido nunca nadie». Al día siguiente, gracias a Minea, obtuve un buen sitio en el estrado levemente inclinado y admiré vivamente la ingeniosa disposición de los bancos escalonados, de manera que todo el mundo podía ver el espectáculo. Los toros fueron introducidos uno a uno en la arena, y cada bailarín realizó su programa, que era complicado, porque comprendía diferentes pases que debían ser realizados sin faltas y en el orden prescrito. Pero lo más difícil era saltar por entre los cuernos para volver a caer sentados en el lomo del animal. Ni aun el más hábil lo conseguía de una manera impecable, porque también dependía mucho del toro, de la manera como corría, o se paraba, o doblaba la nuca. Los nobles y los ricos cretenses apostaban por sus protegidos, pero yo no llegaba a comprender aquel apasionamiento y excitación extraordinarios, porque para mí todos los toros se parecían, y no llegaba a distinguir los diferentes ejercicios. Minea bailó también delante de los toros, y mi inquietud fue grande, hasta el momento en que su maravillosa docilidad y flexibilidad de su cuerpo me hechizaron hasta el punto de hacerme olvidar el peligro que corría, y me asocié a los clamores de entusiasmo de la muchedumbre. Allí,
las muchachas bailaban desnudas delante de los toros, como también los jóvenes, porque la menor vestidura podría entorpecer sus movimientos y poner su vida en peligro. Pero Minea era, a mi juicio, la más bella de todas cuando bailaba desnuda con el cuerpo reluciente de aceite. Sin embargo, debo confesar que muchas de sus camaradas eran tan bellas como ella y obtuvieron un gran éxito. Pero yo no tenía ojos más que para Minea. Después de su larga ausencia, estaba mucho menos entrenada que las demás y no ganó una sola corona. Su viejo protector, que había apostado por ella, estaba desolado, pero pronto olvidó sus pérdidas y fue a los establos a elegir otro toro, como era su derecho, puesto que Minea era su protegida. Pero cuando volví a ver a Minea, después del espectáculo, me dijo fríamente: Sinué, no puedo verte más, porque unos amigos me han invitado a una fiesta y debo prepararme para el dios, porque pasado mañana es ya plenilunio. Por esto, no nos veremos probablemente más antes de que parta para la mansión del dios. Si sientes el deseo de acompañarme con mis amigos. Como quieras, dije. Hay ciertamente muchas cosas que ver en Creta, y las costumbres del país y los trajes de las mujeres me divierten enormemente. Durante el espectáculo, muchas de tus amigas me han invitado a ir a verlas, y sus rostros y sus pechos son agradables de contemplar, porque son un poco más gordas y frívolas que tú. Entonces me cogió vivamente la mano y sus ojos brillaron. Respirando agitadamente dijo: No te permito que vayas a divertirte con mis amigas cuando yo no estoy contigo. Podrías esperar por lo menos a que estuviese fuera, Sinué. Aunque esté demasiado delgada para tu gusto, cosa que no sabía, podrías hacerlo por lo menos por amistad a mí. Bromeaba, dije yo, y no quiero causarte molestias, porque naturalmente estás muy ocupada antes de entrar en la mansión del dios. Voy a regresar a casa y cuidar de mis enfermos, porque en el puerto hay mucha gente que necesita de mis cuidados. Me separé de ella, y durante mucho rato el olor de los toros persistió en mi olfato, y desde entonces me obsesiona hasta el punto de que la mera visión de un rebaño de bueyes me da náuseas y no puedo comer, y mi corazón se acongoja. La abandoné, sin embargo, y recibí a los enfermos en mi alojamiento, y los cuidé hasta la caída de la tarde, cuando las luces se encienden en las casas de placer del puerto. A través de los muros oía la música y las risas y todos los ruidos de la despreocupación humana, porque los esclavos y los servidores cretenses seguían en este punto las costumbres de sus dueños, y cada cual vivía como si no tuviese que morir jamás y no hubiese en el mundo ni dolor, ni pena, ni contrariedad. Vino la noche. Captá había extendido ya las alfombras para dormir, y yo no quería luz. La luna se levantó redonda y brillante, pese a que no fuese llena todavía, y yo la detestaba, porque iba a separarme de la única mujer a quien consideraba como mi hermana, y me detestaba a mí mismo, porque era débil y cobarde, y no era capaz de obrar. Súbitamente, la puerta se abrió, y entró Minea cautelosamente, mirando a su alrededor, y no iba vestida a la cretense, sino que llevaba el sencillo traje con el cual había bailado delante de grandes y pequeños en tantos países, y sus cabellos estaban sujetos por una cinta de oro. —¡Minea! —exclamé sorprendido. —¿Hete aquí cuando te creía preparándote para tu dios? —Habla más bajo. No quiero que nos oigan. Se sentó a mi lado, contemplando la luna, y caprichosamente dijo:
Detesto mi lecho de la casa de los toros, y no siento con mis amigos el mismo placer de antes. Pero yo misma ignoro por qué he venido a esta hospedería, cosa que no es nada correcta. Si deseas descansar, me marcharé, pero como no podía dormir, he deseado volver a verte y sentir el olor de los medicamentos y tirarle de la oreja a Kaptá por sus estúpidos discursos. Porque los viajes y los pueblos seguramente han perturbado mis ideas, ya que no me siento a gusto en la casa de los toros. No gozo ya de las aclamaciones en la arena, y no aspiro ya como antes a entrar en la mansión del Dios. Las palabras de la gente a mi alrededor son como la charla de niños irrazonables, y su júbilo como la espuma, y no me divierto ya con sus juegos. En el lugar del corazón tengo un gran agujero. Mi cabeza está vacía, y no tengo una sola idea mía. Todo me ofende, y jamás mi espíritu estuvo tan melancólico. Por esto te pido que cojas mis manos, como en otros tiempos, porque no temo nada, ni siquiera la muerte, cuando mis manos están entre las tuyas. Sinué, aun cuando sepa que prefieres las mujeres más gordas y más frívolas que yo. Minea, hermana mía, mi infancia y mi juventud fueron límpidas como un arroyo, pero mi virilidad fue un río que se desparramaba a lo lejos y cubre muchas tierras, pero sus aguas son bajas y se estancan y corrompen. Pero cuando viniste a mí, Minea, las aguas volvieron a subir y se precipitaron alegremente en un curso profundo, y todo en mí se purificó, y el mundo me sonrió de nuevo, y todo el mal era para mí como una telaraña que la mano aparta sin pena. Por ti quería ser bueno y curar a la gente sin ocuparme de los regalos que me hacían, y los dioses maléficos no tenían ya presa sobre mí. Así era. Pero ahora que me abandonas, todo se sombrece a mi alrededor, y mi corazón es como un cuervo solitario en el desierto. Y no quiero ya socorrer a mi prójimo, sino que lo detesto, y detesto también a los dioses, y no quiero oír hablar más de ellos. Por esto, Minea, te digo, en el mundo existen muchos países, pero un solo río. Déjame que te lleve conmigo a las tierras negras al borde del río, en el que los ánades cantan en los juncales y el sol navega cada día por el cielo en una barca dorada. Parte conmigo, Minea. Romperemos juntos una jarra y seremos marido y mujer, y no nos separaremos jamás, sino que la vida nos será fácil, y a nuestra muerte nuestros cuerpos serán embalsamados para reunirse otra vez en el país del poniente y vivir en él eternamente. Pero ella me estrechó las manos y, acariciándome los ojos, la boca y el cuello con los dedos, me dijo: Sinué, a pesar de todo mi deseo, no puedo seguirte, porque ningún navío podría alejarnos de Creta, ni ningún capitán querría ocultarme en él. Se me vigila ya, y no quisiera ser causa de tu muerte. Aunque quisiera, no podría marcharme contigo, porque desde que he bailado delante de los toros, su voluntad es más fuerte que la mía, pero tú no puedes comprenderlo. Por esto debo penetrar en la mansión del Dios la noche del plenilunio, y ni tú, ni yo, ni ninguna potencia pueden impedirlo. Mi corazón estaba vacío en mi pecho como una tumba, y dije: del mañana nadie está seguro, y no creo que regreses de allá de donde nadie ha regresado. Quizás en las alas doradas del Dios del mar beberás la vida eterna en la copa divina,
y olvidarás este mundo como a mí. Y sin embargo, no creo nada de esto, porque todo no es más que leyenda, y nada de lo que he visto hasta ahora en todos los países viene a reformar mi creencia en las leyendas divinas. Debes saber, por consiguiente, que si no regresas pronto, penetraré a la fuerza en la mansión divina para sacarte de ella. Y te llevaré conmigo, aunque no quieras. Esto es lo que haré, Minea, aunque fuese el último acto de mi vida en esta tierra. Pero asustada, puso su mano sobre mi boca y mirando a su alrededor, dijo: «Cállate, Sinué. Cesa de alimentar tales pensamientos, porque la mansión del Dios es oscura, y ningún extranjero hallaría el camino, y todo profano que penetra en ella perece de una muerte horrenda. Pero créeme, volveré por mi propia voluntad, porque mi Dios no puede ser tan cruel que me retenga a la fuerza. Es un Dios maravillosamente bello, que vela sobre la prosperidad de Creta y su poderío, y los olivos florecen, el trigo madura, y los navíos navegan de puerto a puerto. Hace los vientos favorables, y guía los navíos en la niebla, y nada malo puede ocurrir a los que están bajo su protección. ¿Por qué piensas que querría mi desgracia? Desde su infancia había crecido a la sombra del Dios, y sus ojos estaban ciegos, y yo no podía curarlos con una aguja. Por esto, en la rabia de mi impotencia, la estreché violentamente entre mis brazos y la besé, y le acaricié los miembros, y sus miembros eran lisos como el cristal, y era para mí en mis brazos como el manantial para el viajero en el desierto. Y ella no resistía, y su rostro contra el mío, y se estremecía, y sus lágrimas corrían cálidas sobre mi cuello, mientras me decía: «Sinué, amigo mío, si dudas de mi regreso, no puedo rehusarte nada. Haz, pues, lo que quieras, si esto te puede causar placer. Aunque tuviese que morir, porque en tus brazos no temo la muerte, y nada me importa al pensar que mi Dios pudiese separarme de ti». Y yo le pregunté: «¿Te causaría placer?». Ella vaciló y dijo: «No lo sé. Lo único que sé es que mi cuerpo está inquieto e inconsolable cuando no estás cerca de ti. Sé solamente que una niebla invade mis ojos y que mis rodillas flaquean cuando me tocas. Antes me detestaba por esta misma razón y temía tu contacto, porque entonces todo era límpido en mí y nada turbaba mi paz, porque estaba orgullosa de la habilidad y de la flexibilidad inmaculada de mi cuerpo. Ahora ya sé que tus caricias son deliciosas, aunque debieran hacerme daño, y sin embargo, ignoro si experimentaría placer cediendo a tus deseos, y acaso estuviese triste después. Pero si es un placer para ti, no vaciles, porque tu placer es el mío, y nada deseo tanto como hacerte feliz». Entonces deshice mi abrazo y le acaricié los cabellos y el cuello, y le dije: «Me basta con que hayas venido a mi casa, tal como durante nuestros viajes por Babilonia. Dame la cinta de oro de tus cabellos y no te pido nada más». Pero ella me miró con desconfianza, se tocó las caderas y dijo: «Quizás sea demasiado delgada para tu gusto, y dudo que te procurase mucho placer, porque prefieres probablemente las mujeres más frívolas. Pero si quieres, trataré de ser lo más frívola posible, y te complaceré en todo a fin de que no quedes decepcionado, porque quiero darte todo el placer que pueda».
Yo sonreía acariciando sus hombros suaves y dije: Minea, ninguna mujer es a mis ojos más bella que tú, y ninguna podría proporcionarme mayor placer. Pero no quiero tomarte por mi solo goce, porque tú no experimentarías ninguno, dada tu inquietud por tu Dios. Pero sé una cosa que podemos hacer y que nos procurará placer a los dos. Vamos a coger una jarra y romperla, según la costumbre de mi país. Entonces seremos marido y mujer, aunque no haya aquí sacerdotes para atestiguar el hecho e inscribir nuestros nombres en el registro del templo. Sus ojos se agrandaron y brillaron al claro de luna, y batió palmas riéndose de gozo. Salí en busca de Kaptá y lo encontré sentado delante de mi puerta, llorando amargamente. Al verme, se secó el rostro con el reverso de la mano y volvió a llorar. —¿Qué te ocurre, Kaptá? —le dije. —¿Por qué lloras? Y descaradamente me contestó: —Oh, dueño mío, tengo el corazón sensible y no he podido contener mis lágrimas al oír tu conversación con esta muchacha de las caderas estrechas, porque no he oído nunca nada tan conmovedor. Yo le di un puntapié diciéndole: —¿Entonces has escuchado todo lo que hemos dicho? Y él, con aire inocente, contestó: —Sí, porque otros venían también a escucharte, pero no tenían nada en común contigo y venían a espiar a Minea. Los he echado amenazándoles con mi palo y me he instalado ante tu puerta para velar por tu tranquilidad, porque me dije que no estarías contento si te interrumpían en medio de esa importante conversación. Y así no he podido evitar oír lo que decíais. Y era tan emocionante, aunque infantil, que he llorado. Puesto que has escuchado, sabes lo que deseo. Ve a buscarme una jarra. Pero él trató de evadirse. —¿Qué clase de jarra quieres? —dijo. —¿De arcilla o grés? ¿Pintada o lisa? ¿Alta o baja? ¿Ancha o delgada? Le di un bastonazo, pero no muy fuerte, porque mi corazón desbordaba de ternura hacia el prójimo, y le dije: —Ya sabes lo que quiero. Toda jarra es buena para esto. Date prisa y trae la primera que encuentres. Voy, corro, vuelo, pero he hablado solamente para darte tiempo a reflexionar, porque romper una jarra en compañía de una mujer es un acontecimiento grave en la vida de un hombre, y no hay que precipitarse. Pero iré a buscarla, puesto que tú lo quieres y no puedo evitarlo. Y así, Kaptá volvió con una vieja jarra que apestaba a pescado, y yo la rompí con Minea. Kaptá fue nuestro testigo y puso el pie de Minea sobre su nuca, diciendo: En adelante serás mi dueña y señora, y me darás órdenes tan a menudo o más que mi dueño, pero espero que no me tirarás agua caliente a las piernas cuando estés enojada. Y espero también que usarás babuchas blandas y sin tacones, porque detesto los tacones que dejan marcas y chichones en mi cabeza. En todo caso, te serviré tan fielmente como a mi dueño, porque, por alguna extraña razón, mi espíritu te ha cobrado afecto, pese a que estés delgada y tu pecho sea pequeño, y no comprendo qué ve mi dueño en ti. Pero todo irá mejor cuando tengas tu primer hijo. Te robaré tan concienzudamente como a mi dueño hasta ahora, teniendo en cuenta más tu propio interés que el mío. Habiendo hablado de esta forma, Kaptá se sintió tan conmovido que comenzó a llorar escandalosamente. Minea le frotó la espalda con la mano y tocó sus recias mejillas para consolarlo, y él se calmó, después de lo cual le mandé recoger los fragmentos de la jarra y se marchó.
Aquella noche Minea y yo dormimos juntos como en los antiguos tiempos, y reposó en mis brazos, respirando apoyada en mi cuello, y sus cabellos me acariciaban las mejillas. Pero no abusé de ella, porque un placer que no hubiese sido compartido por ella, no lo hubiera sido tampoco para mí. Creo, sin embargo, que mi júbilo fue mayor teniéndola de aquella forma en mis brazos sin poseerla. No podría afirmarlo con certeza, pero lo que sé es que aquella noche quería ser bueno para todo el mundo. Y mi corazón no albergaba ni un solo mal pensamiento, y cada hombre era mi hermano, y cada mujer mi madre, y cada muchacha mi hermana, tanto en las tierras negras como en los países rojos bañados por el mismo claro de luna.